Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más al episodio, vídeo episodio esta vez, de Hasta el Moño. Bueno, mi nombre ya sabéis que es Fran Pérez y soy la mocatriz de este podcast, que hago de todo, como que te bailo, te canto, te toco el piano y te hago un podcast para que os lo paséis bien. Así que bueno, sorpresa, muchísima gente me ha pedido que haga video podcast porque yo sé que queréis que verme las ojeras y aquí estoy. Venga, exponiéndome a tope, con las ojeras así de buena mañana. Iba a intentar ponerme un poquito hasta de maquillaje y todo, pero es que no me apetece. No tengo ganas, así que así soy tal cual cuando me levanto por las mañanas. Y esto me recuerda un poco, pues, volviendo un poco atrás en el tiempo, a hace unos cuantos episodios, cuando empezaba con el podcast, a hacer un podcast de toda la vida, un podcast normal, a grabarlo. Y ahora me veo, pues, escuchando vuestros intereses y diciéndome: Fran, tienes que hacer video podcast que ganará muchísimo. Bueno, pues nada, lo voy a intentar. Yo no sé cómo va a quedar. La verdad que es muy raro estar hablando a una cámara. Normalmente cuando hablas, pues estás mirando al micrófono y estás mirando con tus apuntes, lo que tienes así pensado con el guión que tienes escrito, más o menos. Y ahora no, ahora tengo que mirar a una cámara y es como súper raro porque es como si estuviera hablando conmigo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Bienvenidos bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio del podcast, vídeo episodio del podcast. Y en este episodio vamos a hablar de bastantes cosas. Una de ellas me tiene muy hasta el moño porque me afecta muy personalmente, que es el tema de los dolores. Vamos a llamarlo dolores ocultos o dolores que no se ven. Son enfermedades autoinmunes. Os explicaré después un poquito más en detalle, pero vamos a hablar sobre estos dolores que la gente es muy poco empática con ellos porque como no se ven, no tienes una muleta, no tienes al final nada que diga que, pues, bueno, pues que estás lesionado básicamente, pues la gente pues empatiza poco. Y esto va relacionado mucho con el tema de la autocrítica, ansiedades, etcétera, etcétera, que vamos a tocar durante este episodio, que yo creo que va a ser mi episodio más personal porque empezó video podcast, voy a exponerme, pues ya lo doy todo y me expongo con el tema de la espondilartritis, que es lo que me diagnosticaron ya hace 4 o 5 años y he estado sufriendo un poquito bastante. Y si no, que se lo pregunten a mi pareja. El tema de las enfermedades mentales, tipo ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Y el tema de la autocrítica, que también ya lo traté una vez muy poco en uno de los podcasts, pero es una cosa que a mí me come muy por dentro porque soy demasiado autocrítico y estoy hasta el moño de ser muy autocrítico conmigo. Y en eso os voy a dar unos pequeños tips que he aprendido últimamente. Más que tips, os voy a decir un par de autores, un par de libros o autolibros, audiolibros que os pueden ayudar. A mí uno de ellos me ha ayudado muchísimo y os lo voy a dejar en los comentarios para que lo podáis seguir también y escuchar. Así que nada, bienvenidos al video podcast de Hasta el Moño y empezamos. Paparazzi. Aún estoy en el mood del Coachella, es que no sé si visteis el show, pero fue una pasada. Yo he visto bastantes veces a Lady Gaga en vivo, pero yo creo que esta no la vi en vivo, la vi por YouTube, pero creo que esta fue de las mejores shows que ha hecho. Bueno, y antes de entrar aquí a detalle, ¿qué os parece mi estudio de grabación, A que podría ser mucho peor. La verdad que me las he apañado para estos primeros episodios de video podcast, he puesto como... tengo como unas cosas en casa que son como no unas cortinas, son como unas mamparas para separar espacios y de momento es lo que estoy utilizando, como podéis ver. Pero bueno, venga, vamos al lío. Vamos a empezar con lo básico, con lo que os comentaba de las enfermedades autoinmunes. Y es que, pues eso, mi cuerpo me odia, mi cuerpo está muy enfadado y muy molesto conmigo mismo. Literalmente tengo una enfermedad autoinmune que si no la tienes tú, seguro que conoces a alguien porque hoy en día... es muchísimo más fácil encontrar a una persona que tiene una enfermedad autoinmune que encontrar pareja estable. Y eso es así, la verdad que son enfermedades que no están del todo aún... O sea, no hay mucha información sobre ellas, aunque han existido desde hace muchísimo tiempo, pero aún la gente no las entiende mucho, porque es verdad que no hay mucha información. Así que no os culpo, no os juzgo si al final no sabéis lo que es, pero bueno. Os voy a explicar un poco mi historia para que veáis lo hasta el moño que estoy de esto, porque estuve como
Perdón, estuve como 3 o 4 años quejándome de unos dolores horribles. Parecía que la espalda se me iba a partir en cualquier momento, sobre todo por las mañanas, cuando me iba a dormir tipo 11 y a las 4 de la mañana ya estaba yo despierto, no podía dormir del dolor, me tenía que levantar. Total, historia larga, voy al grano. Empecé a ir a todos los médicos posibles, porque tenía mutua, en ese momento me lo pagaba el trabajo, así que tenía mutua. Y me enviaron a los fisioterapeutas, a los, no sé, kinesiólogos, quiroprácticos, me hicieron radiografías, ¿qué más? Me hicieron un montón de pruebas, ¿vale? Pero ninguna de las pruebas era la que me tenían que haber hecho. Así que estuve como 3 o 4 años volviéndome loco. Un poco, porque me levantaba por las mañanas, tenía un dolor increíble en la espalda que parecía que ya te digo que se me iba a partir. Y claro, a mí me decían que yo no tenía nada, que era pues hacer masajes, hacer deporte. Y yo decía, no puede ser, porque a ver, yo siempre, o sea, sé lo que es tener dolor de espalda, pero es que esto no es la misma sensación. Es como si hubiera algo dentro de mí que no funcionara bien. Y efectivamente, al final, mi médico de cabecera se le ocurrió. Vino Dios en ese momento y se le brilló. Hubo aquí una alucinación y se le ocurrió pedir unas analíticas especiales para el tema de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades que son inflamatorias de la sangre, ¿no? Es decir, muchas de las enfermedades que son reumatólogas. Pues bueno, al final, gracias médico por ese momento de iluminación, porque me hizo hacer estas pruebas, y, al fin, pues efectivamente, dieron positivas. Dieron positivas que tenía el tema de la inflamación en la sangre, pues por las nubes, y dieron positivas porque hay un genoma, que se ve que si lo tienes positivo, no entiendo muy bien cómo funciona esto de los genomas. Si hay alguien que estudia medicina o sepa de qué va, me lo puede dejar en los comentarios y me lo explica, por favor, porque es verdad que mi médico tampoco me lo explicó muy bien. Pero bueno, ese genoma dio positivo, si tienes ese genoma positivo, no significa que tienes que desarrollar la enfermedad, pero tienes como muchas más puertas, ¿no? O sea, como muchas más opciones de desarrollarla. Pero claro, cuando ya lo juntas, 2 y 2, 1 más 1 son 2, si ya lo juntas también con el tema de la inflamación en la sangre, pues vamos, más blanco y en botella. Total, que todo el tiempo que pasé volviéndome loco con el tema del dolor, fue bastante horrible. Porque la verdad que decía yo, a mí se me está yendo la chota. O sea, no puede ser que yo tenga este dolor tan grande, me lo esté inventando. Porque claro, o sea, una cosa es que digas, me duele un poco la cabeza y exageres un poco, pero que no te puedas levantar de la cama, yo decía, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, en verdad, lo que más me afecta en este caso, o lo que más me tiene hasta el moño, es la falta de empatía de la gente. Y es verdad que no os juzgo porque mucha gente no sabe lo que es. No son enfermedades que son muy conocidas y no se ven. Es que es un dolor que es oculto. Es que es un dolor que, pues eso, no llevas unas muletas que se puede ver, mira, este chico tiene la pierna rota. O no llevas, pues no sé, un catastrillo. ¿Se llama catastrillo? Bueno, no sé. No tienes enyesado el brazo tampoco. Entonces, la gente, pues tienes que expresarlo tú, ¿no? Para decir, mira, pues me pasa esto, si ves que yo tengo un mal día o me ves que ando mal o lo que sea, no estoy mintiendo, no me estoy burlando de ti, sino que me pasa esto. Y mucha gente por desgracia, lo primero que te dicen es, bueno, pues eso no será tan grave tampoco, ¿no? Porque al final, bueno, no te vas a morir de ello. Y efectivamente, espero no morirme de ello. Espero no morirme de ello, pero no es que no sea grave, es que es muy grave porque al final, si no continúas con una medicación adecuada, al final tu cuerpo se está atacando a sí mismo y te puede llegar a afectar de forma muy fuerte interna. En mi caso, por ejemplo, la espondiloartritis lo que hace es fusionar las vértebras, ¿no? Los glóbulos rojos o no sé qué coño, se atacan entre ellos y lo que hacen es fusionar el tejido, bla, bla, bla. O sea, que me quedaría así. Que por eso yo tenía la sensación de que se me iba a partir la espalda en cualquier momento, básicamente, cuando me levantaba. Entonces, sí es grave y lo que yo recomiendo a la gente que conozcáis es que los escuchéis y que intentéis empatizar un poco más con ellos, porque aunque se vea que no llevan ninguna muleta y no tienen a lo mejor un dolor que es visible, seguramente están sufriendo por dentro y es muy complicado al final también, si no tienes un círculo de confianza a quien explicárselo, tratar de llevar el dolor lo mejor posible, ¿no? Y a esto
ya voy a cuadrar un poco con el tema de las enfermedades mentales, porque esos 4 años de búsqueda o esos 4 años esperando a que me diagnosticaran o que me dieran un diagnóstico, fueron muy malos míos psicológicamente. Fueron muy malos porque al final, pues ya os digo, pensaba que me estaba volviendo loco, pensaba que me estaba inventando el dolor. Y ya no solo yo, también la gente de mi alrededor, mucha gente se pensaba que yo me estaba inventando las cosas y fue un poco traumatizante. Incluso pues me llegaron a dar algún ataque de pánico, estuve con algunas pastillas para la ansiedad y yo creo que se me ha quedado un poco enquistado eso, ¿no? Porque a partir de ese momento he necesitado ayuda psicológica en muchas ocasiones para intentar llevar el tema del dolor y la ansiedad y todo un poco a la vez. Por suerte tengo mi pareja que me ayuda muchísimo, eso sí, mis padres que lo entienden también, mis amigos también, pero incluso a veces, por ejemplo, cuando tenía que llamar malo al trabajo, y yo no soy una persona de llamar malo al trabajo, porque yo voy, o sea, sí o sí al trabajo. Pero si es que no me puedo mover, no me puedo mover, ¿no? Pero yo me sentía mal conmigo mismo por tener que llamar al trabajo así, ¿no? Y decir, y dar explicaciones. Me sentía con la necesidad de dar explicaciones a mi jefe en ese caso. Aunque no las tendría que haber dado, ¿no? Pero es un cambio de vida muy grande, ¿no? De que te ves que al final es una cosa o es una enfermedad que va a ser para toda la vida y que tienes que cuidarte y que tienes que tratar de hacer todos los pasos que te dicen, aparte de la medicación que te dan, pues tienes que hacer deporte, una... tienes que hacer una dieta especial, que también es antiinflamatoria. Son muchas partes de tu vida que cambian en ese momento de repente y que no lo entiendes. Es como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi cuerpo se odia a sí mismo? ¿Por qué mi cuerpo se ataca a sí mismo? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué ha desencadenado eso? ¿Qué ha despertado eso? ¿Ha habido un antes y un después? ¿Hubo una situación, no sé, de estrés X que de repente ha hecho que desarrolle esta enfermedad? No sé, yo me empezaba a cuestionar todas estas cosas y me desgastaba muchísimo. Y en este podcast yo creo que hemos hablado muchísimas veces ya, bastantes veces, de la gente, de cómo la gente, del trato de la gente en general, de cómo somos, de cómo es el ser humano, de lo miserable que somos y de lo coñazo que somos y de lo poco empático que somos. Hemos hablado muchísimas veces. Entonces os voy a contar un poquito más del tema de la ansiedad. Y hablando de ansiedades, porque la ansiedad, ¿cómo lo defines vosotros? Es como aquella voz interna un poco que no te deja estar en paz. Es aquella voz interna que la tienes aquí. Tú, ¿sabes? Como el tema de los Simpson, que ve los monitos aquí trabajando, o, bueno, comiendo. Pues a mí me pasa a veces con el tema de la ansiedad. A veces estoy en casa sin hacer nada y por no hacer nada, en este caso, que soy una persona que no sé no hacer nada, debería aprender, pues me sale como una aquí, como la ansiedad, como si fuera la Nutella que la tengo en el cajón que me llama, pues la ansiedad también me llama. Y es que es verdad, hay días que estás en el sofá, estás súper tranquilo, estás calmado y de repente hay como una vocecilla, ¿no? Que te susurra. ¿Estás seguro que deberías estar calmado? ¿Estás seguro que deberías estar tranquilo? Quizás la ansiedad deberías... Es como raro no estar sin ansiedad. O sea, es como un pez que se muerde la cola. Cuando estás tranquilo quiere tener ansiedad como para sentir las cosas, porque si no tienes ansiedad es que está pasando algo raro. Y bueno, yo ya me he acostumbrado un poco a vivir así. Otra vez, yo creo que fue a partir del tema de la enfermedad autoinmune que me disparó la ansiedad a tope. Y aquí es cuando he necesitado siempre pues ayuda de terapeutas, ayuda de psicólogos. Y la verdad que lo digo alto y claro, que la gente tiene que pedir ayuda, que me estoy hasta el moño, otra vez más, de que la gente, juzguemos a la gente que va al psicólogo, porque para eso están, ellos han estudiado 54.500 años para poder ayudarnos. Y hay que aprovecharse de eso, de la gente que tiene un psicólogo de confianza, que se siente seguro de hablar de todas estas cosas, de sus inseguridades, de sus ansiedades, porque al final, cuando uno lo habla con un psicólogo, os garantizo que mejora. Es a largo plazo, pero se soluciona. O si no se soluciona, vas a muchísimo mejor. Y os lo digo como propia experiencia también mía, porque a veces cuando tienes la ansiedad parece que has entrado como en un bucle, en un círculo que nunca vas a salir. Y eso, si tú buscas ayuda, pide ayuda a tus familiares, pide ayuda a tus amigos y a tu pareja, a quien sea, a tus compañeros de trabajo, da igual. Pide ayuda porque ir al psicólogo ayuda, o a terapia, hacer meditación, todas estas cosas que parecen ahora un poco new age de modernos. Hacer yoga, todo eso, no es de modernos. Son cosas que hacen que nos cuidemos a nosotros mismos
y sirven. Sirven a largo plazo. O sea, no os desaniméis porque sirven. Y dormir, ¿qué os voy a decir de dormir? Yo ahora estoy durmiendo mejor, la verdad, no os voy a engañar. Pero antes para mí dormir era un poco lujo. Por muchos motivos. Desde que eso, pues desde las ansiedades, desde el estrés, desde que mi cerebro no para de pensar y entonces pues me cuesta ahora dormirme, hasta que a veces me paso viendo vídeos, o sea, me paso mucho tiempo viendo series, películas y jugando a la PlayStation. También puede ser uno de los motivos por qué dormía mal. Y eso sí, a mí no me gusta que me llamen estresado, me gusta que me llamen persona muy creativa que al final se hace sus películas. Y bueno, a veces funciona también pensar que en vez de estresado o que tienes ansiedad, es que ya ponerte ese nombre, ¿no? Es como ya te estigmatiza un poco, ¿no? Entonces yo me llamo que soy muy creativo y me ayuda un poco pues a distanciarme un poco de mi ansiedad. Así que, no sé si os ayuda, intentarlo. Y ahora os había dicho que os iba a dar un tip sobre el tema de la ansiedad, bla, bla, bla. Y es que estoy escuchando un audio podcast de una podcaster que me encanta, que se llama Mel Robbins, y el audiolibro, creo que también existe el libro físico, no lo sé, porque yo lo estoy escuchando, se llama The Let Them Theory. Y me he dado cuenta con este libro que una parte muy grande de mi ansiedad es controlar lo incontrolable, todo lo que la gente piensa de mí. Lo que si, pues eso, que todo, yo quiero que la gente piense que yo soy el mejor amigo, que soy el mejor trabajador, que soy el mejor hijo, que soy la mejor pareja, que soy el que mejor hace el podcast, bla, bla, bla. Y entonces es una cosa como que me ataba a una realidad que me sentía un poco desbordada. Y me he dado cuenta que con esta teoría de Let Them Theory, o sea, dejar lo incontrolable, te hace sentir un poco en paz, porque al final cuando alguien, no sé, toma una decisión, tú nunca vas a poder controlar por qué esa persona toma esa decisión, pero sí puedes controlar cómo tú vas a llevar o gestionar que esa persona es. Un ejemplo en el trabajo. Pues tú puedes ser el mejor trabajador del mundo, pero tú nunca vas a controlar lo que tus jefes o tus compañeros piensen de ti. Seguramente van a pensar cosas negativas porque eso es naturaleza humana. Y pues si les dejas que piensen eso, al final sientes como un relief, como una especie de... Pues muy bien, que piensen lo que les dé la gana. Yo voy a seguir siendo yo, voy a seguir haciendo el trabajo de la mejor manera posible y voy a coger el tema de... voy a ser autocrítico conmigo mismo para mejorar. Pero no me va a afectar que esas personas puedan llegar a pensar algo negativo por mí. Por ejemplo, lo que decía yo antes de llamar al trabajo cuando estaba enfermo. Yo pensaba continuamente, es que si llamo al trabajo, yo me hacía la película, mi jefe va a pensar esto, mi otro compañero va a pensar que no sé qué, que si soy un quejica, que si estoy mintiendo, no sé, un montón de pensamientos ahí que eran como muy intensos. Pues ahora, mirándolo un poco de forma retrospectiva, si hubiera dicho, o hubiera pensado que piensen lo que les dé la gana, ¿no? O sea, yo voy a seguir con mi vida y yo voy a seguir haciendo lo que es mejor para mí, siempre teniendo en cuenta a los demás también, pero de una forma muy con pinzas, porque al final lo más importante eres tú, ¿no? Yo creo que me hubiera ayudado mucho a pasar ese trago de una forma muchísimo mejor, mucho más equilibrada, vamos a llamarlo así. Y bueno, pasamos a la autoexigencia. Este tema da mucho de sí. Y a ver, mi amiga Mireia, que es psicóloga, la que estuvo en el episodio pasado, quiero hablar contigo, Mireia. Si me estás viendo, si me estás escuchando, quiero hablar contigo, quiero que vengas en un programa, en un episodio, a hablar sobre el tema de la autoexigencia, porque sé que me ayudarías mucho a entenderla, porque es una cosa que no entiendo, que me cuesta muchísimo, porque es esa voz que te dice constantemente de como que no eres suficiente, ¿no? De que siempre... y que por mucho que hagas, nunca eres suficiente. La verdad, a mí me pasa con, no sé, pues con el trabajo, con la familia, con los amigos, me pasa siempre. Que si estás mal es que no lo estás gestionando bien. Que si, no que si estás descansando es porque eres un vago. Que si trabajas mucho es porque eres un robot de la vida. Y mientras tanto, pues eso, a veces parece que intentas hacer una tostada y te colapsas. Y yo muchas veces me levanto, me abro los ojitos, ¡fling! Abro los ojos y pienso... hoy va a ser el día que no me voy a colapsar. Vamos, voy a pasar el día más calmado del universo, voy a ser la persona más zen del mundo y a los
te diría yo, como mucho, a los 15 minutos ya estoy limpiando, haciendo la colada, sacando a los perros, dándolos de comer, preparándome para ir al trabajo, no sé, contestando los mensajes, contestando los WhatsApp, planificando, o sea, ya os podéis imaginar cómo opera mi cerebro. Pero claro, es que esto viene un poco dado del tema de la cultura del rendimiento máximo, ¿no? Como que si no eres productivo o si no estás haciendo nada es que no vales una mierda. Y al final, pues te lo acabas creyendo. A mí me pasa, como mínimo, si... Incluso ya había un tiempo, ahora ya no lo estoy haciendo, por suerte, porque me planificaba todos los días de mi vida. Todos los días. De todo. De todo. O sea, me levantaba por las mañanas, lo primero que hacía era coger el planificario, o sea, la agenda, y me planificaba el día en minutos incluso. Pues a las 9, eso os lo voy a decir porque es verdad, o sea, a las 9 clase de piano, 9:30 a 10 jugar a la Play. Os voy a decir chorradas, pero que pueden ser que eran así también, ¿eh? De 10 a 10:30 hago la colada. De 10:30 a 11 me siento a ver una serie. De 11 a 11:30 preparo la comida. Así, metriculado, o sea, milimetrado. La mayoría de veces, pues llegaba al fin del día, miraba lo que había cumplido y me frustraba muchísimo porque no había hecho ni la mitad. Y me sentía mal porque no había disfrutado mientras estaba haciendo las cosas y se me había pasado el día así. Si tú quieres tocar el piano, ¿por qué te planificas tocar el piano de 9 a 9:30? Toca el piano, disfruta el piano y luego ya harás lo que tengas que hacer. Si tú quieres jugar a la consola, ¿por qué te planificas jugar a la consola de 9:30 a 10? Y si luego a las 10:01 tú quieres jugar a la consola, ¿qué pasa? No puedes seguir. Es que eso es lo que me pasaba un poco a mí, las reflexiones que yo hacía. No seguía a veces. No, son las 9:01, voy a dejar de jugar a la consola. Y si no lo hacía me sentía mal. Y luego, si lo hacía y luego al final del día no había conseguido marcar todos los objetivos, haciendo clink, clink, hecho esto, frustrado, de mala leche, agotado, un montón de sensaciones encontradas. Por suerte esto ya no lo hago, pero es que el tema del rendimiento, la cultura del rendimiento es así. Canta el símil donde eres tú una persona que estás como en un reality show, ¿no? Donde tú eres el propio concursante, eres el jurado, eres el público, eres un poco, o sea, te criticas en todo. Y eso está muy relacionado, pues, con el tema de las ansiedades, ¿no? Porque al final, ser el jurado de tu propia vida y estar criticándote y autoexigiéndote tanto, al final, ¿qué te va a ocasionar? Ansiedad. Es que no hay más tu tía. Y aquí me viene a la cabeza un autor que es húngaro-canadiense. En mi trabajo lo nombramos muchísimo, lo hemos hablado, me he leído bastantes libros de él. Y la verdad que me parece un tío maravilloso. Me parece que es psicólogo también, o sociólogo como yo, no sé, ahora no me acuerdo, creo que es psicólogo, ¿eh? Se llama Gabor Maté y habla del trauma y la salud mental desde una mirada comparativa. Y os lo recomiendo que busquéis alguno de sus libros porque os voy a leer lo que tengo, ¿no? Dice que muchas veces la autoexigencia nace del miedo a dejar de ser queridos. Y eso me fascina porque al final, claro, queremos complacer a todo el mundo y, claro, queremos agradar a todo el mundo. Y la autoexigencia, pues muchas veces nace de eso, de esa espera de que la gente te quiera, de que esa espera la gente te valore, ¿no? Es bastante interesante leeros alguno de sus libros. Lo dejaré también en los comentarios para que podáis acceder directamente. Así que Gabor Maté es un imprescindible. Y luego, pues también está el tema de los demás y la comparación constante. Que levante la mano aquí o que me deje en los comentarios quién no se compara constantemente con los demás. Yo sí. Yo me comparo constantemente con los demás. Y es una rutina que no debería hacer. O sea, constantemente compararse con los demás. Porque parece que cuando miras las redes sociales o hables con la gente, todo el mundo tiene muchísima energía, todo el mundo hace unos viajes que te cagas, la motivación y las palabras que utilizan son una maravilla, o sea, que se levantan perfectos, pasan un día sin ningún tipo de ansiedad ni de tema de nada malo. No les pasa nada malo en todo el día. A la gente, vamos, parece que vivan en los mundos de Yuppie, ¿no? Con sonrisa, ¿no? Sin ojeras, como yo, nada. Pero yo no digo que mientan, la verdad. Pero a veces me pregunto, ¿tú también lloras en la ducha o solo meditas? Porque
Es muy raro que una persona pase un día sin tener un momento down. Es que hay 50.000 tipos de factores que te pueden afectar durante el día, desde el tráfico hasta que llegas tarde. Cualquier noticia, o sea, la mayoría de cosas que nos pasan en el día son negativas, la mayoría. Yo como mínimo sí. Y no es por ser aquí destructivo, ¿eh? No es por ser destructivo. Las cosas positivas pasan también y son las que nos deberíamos acordar. Pero las mini cosas negativas pasan más. Con un ejemplo, por ejemplo, es el café. Yo qué sé, tú vas a una cafetería y te pides un cortado con hielo descafeinado y te lo ponen sin hielo, te lo ponen con cafeína y un café solo. Esa pequeña frustración te puede influenciar la vida, ¿no? Te puede influenciar el día. O sea, y esas pequeñas cosas al final del día van sumando. Lo que pasa es que nosotros tenemos el poder de cómo nos afectan esas cosas. Y yo a veces, pues aún no soy el mejor ejemplo para dar consejo aquí, porque yo esas cosas al final del día me frustran y sigo pensando en... Lo que quería deciros es que no es envidia, y si es envidia de la buena. Es envidia de la buena, pero cuando tú te estás arrastrando, y ves a alguien que te dice, me he levantado a las 5 de la mañana, he hecho yoga, me he preparado un zumo natural, voy a hacer pan sin gluten, y tú piensas, yo me he levantado a las 11, me duele la espalda, me voy a tomar la medicación, no tendría que haber dormido tanto porque, bueno, ayer trabajé 14 horas, pero bueno, no debería haber dormido tanto, me siento culpable porque tengo aún que sacar a los perros, tengo que hacer todas las cosas de la casa y tengo que volver a ir a trabajar. Pues llega un momento que la culpa, pues, se acomoda en el sillón. Como si dijéramos, acomoda en ti. Y dices, ¿por qué unas personas están tan bien o aparentan? Que eso es un tema que voy a tratar también, el tema de las apariencias. Porque unas personas están tan bien y otras personas, pues a veces, pues no estamos tan bien. Ahí llega la comparación y el sentido de culpa. ¿Y cuál es el combo máximo? Sentirte mal por sentirte mal. Y ya está. Y a ver, ¿qué podemos hacer con todo esto que os he dicho? Porque sé que es mucha información y yo me enrollo como las persianas, pero no sé qué podemos hacer, en verdad. Me estoy pensando, digo, ¿qué podemos hacer? Pues no sé. No sé muy bien lo que podemos hacer, pero podemos hacer algo, que es hablarlo en este podcast. Porque todo lo que te tira hasta el moño y todas esas ansiedades las puedes discutir conmigo, las puedes hablar conmigo. Ya sabes cómo contactarme a través de redes sociales, a través de Facebook, Instagram, me puedes también contactar a través de Gmail. Y a veces no hay soluciones mágicas. Y a veces solo hay que decir, o solo está bien decir, mira, hoy no estoy bien y no tengo por qué justificarlo, no tengo que dar explicaciones a nadie. Seguramente mañana será otro día y lo dejas pasar. Y cuando dejas pasar las cosas así también un poco, parece que las ansiedades siempre tienen un pico, ¿no? Y luego bajan. Pues eso, estas cosas, los pensamientos y las emociones vienen y se van. Así que si dices esas frases también de hoy no estoy tan bien, hoy no sé qué me pasa, no estoy muy bien, pero lo voy a dejar llevar. A ver cómo va el día. Parece que ya un poco tu cuerpo baja un poquito el acelerador y va un poquito mejor. Consejos, pues no sé, quizá descansa un rato, quizá mira una peli súper tonta o una serie que te encante, aunque la hayas visto 1050 veces y la vuelves a repetir. Pues eso, escucha un podcast como el mío, por ejemplo. Escucha el podcast de Mel Gibson. Escúchalo, que es muy interesante. A mí me funciona, por ejemplo, apagar el móvil y mirar el techo. Aunque sean 5 minutillos, pero no tienes las notificaciones ahí porque eso es como pum, pum, pum. Al final es como, para allá o te tiro el móvil por la ventana. Así que a mí me funciona eso, no mirar las aplicaciones o dejarlo en la habitación. Dejar el móvil en la habitación. Y también me funciona un poco pensar que no estoy solo, porque si estás escuchando este episodio, es porque a veces pues tendrás esos pensamientos que seguramente te sientes identificado conmigo. Muchísimo de nuestros oyentes que nos están escuchando seguramente estarán pensando, joder, Fran, pues sí, a mí también me pasa esto, o a mí también me pasa lo otro. Así que no estás solo y es súper importante pensar eso, que siempre hay alguien con quien puedes hablar, ya sea tu psicólogo, tu amigo, conmigo, con la gente del podcast que escucha este podcast, que por eso estáis en un grupo o tenemos un grupo en Instagram, ¿no? Toda esa gente que está en el grupo de Instagram, oye, pues si queréis hablar con alguien, comunicaros entre vosotros, que también puede ser una forma. Porque a veces es que vamos con esas vidas tan individualistas y llegamos a casa después del trabajo y no hay nadie con quien hablar.
Yo, por suerte, tengo mi pareja, pero conozco gente de que llega a su casa y no pueden hablar con nadie. Así que yo siempre estoy disponible también, enviarme cualquier mensaje. Intentaré responderos lo antes posible. Y si no, pues venís y participáis en el podcast y hablamos aquí como terapia gratuita, que ya sabéis que me encanta. Bueno, y antes de irme, voy a dejar el drama. Voy a dejar este drama porque me he metido aquí en un bucle que no sé si voy a saber salir, pero voy a dejar el drama y voy a pasar un poco a la comedia. Mentira, porque yo no soy de comedia. Bueno, sí, soy drama comedia. Esta mocatriz quiere hablar un momento de Scream. ¿Y por qué quiero hablar de Scream? Y para los que no sepáis qué es Scream, es mi película favorita. Entonces, no tiene nada que ver con el podcast, pero también quiero comentar cosas que no tengan nada que ver con el podcast, pues por si hay gente que le apetece escuchar el podcast por otro motivo que no sea a mí escuchar mi tostón. Entonces, Scream 7, se ha dejado ya de grabar. O sea, Scream 7 no es que se haya dejado de grabar, sino que se ha acabado ya la filmación la grabación de la película. Estreno en 2026, en 27 de febrero. No puedo esperar más, porque tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que mi película y mi saga favorita son todas las películas de Scream. Y vuelve Neve Campbell, vuelve Courtney Cox, vuelven muchísimos... No quiero decir spoilers, pero vuelve mucha gente de las otras películas. Gente que a lo mejor estaban muertos, quizás. Así que, bueno, lo podéis ver, así que si vais a IMDb o Rotten Tomatoes vais a ver quién es el cast, así que podéis ver quién vuelve y quién no vuelve. Pero bueno, yo no quiero decir mucho, tengo muchísimas ganas porque esta película, Scream 1, Scream 2, Scream 4, el guión lo escribió Kevin Williamson y esta película está dirigida por él, así que es como volviendo con los OG, así que tengo muchas ganas de verlo. ¿Qué más? También I Know What You Did Last Summer. Me encantan las dos primeras, la tercera es una puta mierda, pero las dos primeras me vuelven loco, así que también el 20 algo de julio sale la cuarta película, pero que creo que se olvidan la tercera. O sea, pasarán desde la segunda como si no hubiera pasado la tercera y pasarán a esta. Y atención nostálgicos porque también vuelve el cast original. Vuelve Jennifer Love Hewitt y sobre todo, y más importante para mí, vuelve Freddie Prinze Jr., que es el marido de Sarah Michelle Gellar. Que ya sabéis que, o si no lo sabéis, os lo digo ahora, soy súper fan de Sarah Michelle Gellar porque una de mis series favoritas es Buffy Cazavampiros. Entonces esto está todo como interconectado. Así que un poco de tema cultural, porque el cine y el tema cultura pues da mucha vida y a mí es una de las cosas que me ayuda muchísimo a seguir con mi día. Y cuando os decía algún tip de hacer algo, ¿no? Poneros una película tonta, yo me la pongo. Una de ellas es, por ejemplo, pues todas mis sagas Scream, I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, Halloween, todas estas películas pues son como un poco guilty pleasure, que a veces me las pongo y las tengo como entretenimiento, así, como quien ve, no sé, un documental sobre África, pues yo veo estas películas. Y bueno, pues nada más que deciros, gracias por ver y escuchar este video podcast. Va a ser el episodio 10, llámalo como quieras, de video podcast o podcast en general. Va a estar disponible en todas las plataformas, igual que siempre. Lo voy a poner para que lo podáis escuchar, pero también lo voy a poner para que quien le apetezca ver y pasar un ratito conmigo, con esta cara. Y lo mismo de siempre, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por compartirlo con la gente. Contra más gente lo compartáis, pues más gente llego y más posibilidades y más cosas, más temas me da como para poder desarrollar este podcast. Así que os lo agradezco que suscribáis. Aquí os dejo el botoncito me parece que es para suscribir. O aquí, sí, es la primera vez que lo hago. Suscribiros y darle like al episodio, que eso sí que está aquí abajo. Darle like al episodio. Y comentar muchísimo qué pensáis de todo lo que he dicho. ¿Os ha parecido un rollo? ¿Os ha gustado? Darme pistas, porque me encanta leer lo que decís. Me encanta leer lo que vosotros proponéis, porque al final también me ayuda a tomar decisiones de, pues voy a hablar de este tema, o este tema es un coñazo porque no le ha gustado a nadie, o este tema sí que les ha gustado, así que voy a volver a hablar del tema, o lo que sea. Entonces, comentarme todo lo que queráis, intentaré responder lo antes posible, pero darme un poquito de margen. No me juzguéis, se os quiere y nos vemos en el próximo episodio o video episodio de Hasta el Moño.